Dijimos que en la salvación nosotros no tenemos nada que hacer, nada absolutamente. Porque primeramente tenemos que entender algo muy importante. Guarden su lugar. Para comprender este pasaje tenemos que ir a Tesalonicenses, ¿verdad? Guarden su lugar, por favor. Y vamos a la carta a los Tesalonicenses. Carta a los Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el hombre está constituido por un cuerpo, un alma y un espíritu. El cuerpo obviamente es la carne, el cuerpo físico. El alma es la vida que tiene ese cuerpo. Y el espíritu es un yo interior. Cada uno de nosotros tenemos un espíritu y ese espíritu está allá adentro, es decir, una misma persona que está allá adentro igual a nosotros, pero que no se puede ver ni tocar. Ese es nuestro espíritu. Ahora, dice el versículo 1, 2:1 de Efesios. Dos, 1 al 10. En el versículo 1 dice Pablo: y él, refiriéndose a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y él os dio vida a ustedes, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, él nos dio ahora, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando tú recibes a Jesús, pues obviamente dices, yo estoy vivo. Pero tienes vida en tu cuerpo por medio de tu alma. Esa es la vida que tienes tú. Pero en realidad estás muerto espiritualmente antes de recibir a Jesús. Miren, vamos a Génesis 2. Génesis 2. Toda doctrina sana tiene que estar sustentada y empezada en Génesis. ¿Génesis qué? Génesis 2:16. Vean, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice, el día que tú comas, en ese mismo día vas a morir. Dios le dio en ese momento a Adán dos clases de vida. De una vida espiritual, ¿verdad?, que era en el espíritu, y una vida terrenal. Una vida terrenal. Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y esto quiere decir que con tres entidades. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios hace al hombre también de una manera trina, es decir, en tres partes. Y las tres partes ya vimos es el cuerpo, el alma y el espíritu.
El espíritu es la parte del hombre que puede tener relación con Dios. Entonces, Adán tenía una relación con Dios, podía hablar con Dios. Así como yo puedo hablar contigo, así Adán hablaba con Dios. Miren, lo podemos ver nuevamente aquí en Génesis, pero ahora en Génesis 3. Bueno, en Génesis 2 también, porque dice que habló Dios a Adán, ¿verdad? Entonces, dice el 15, 2:15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, Dios tenía relación con Adán. Y cuando crea a Eva también tiene relación con ella. El espíritu es la parte del hombre que puede tener una relación verdaderamente con Dios. Pero ¿qué sucedió? Miren, vean el versículo 3:6. El diablo ya había instigado a Eva, ¿verdad? Y la había engañado, haciéndole creer que si comía de ese fruto iba a ser como Dios. Le dijo una mentira con una verdad. No le aclaró cuál era la verdad y cuál era la mentira. Lo malo es que lo creyó Eva, y después veremos cuál es esa situación. Pero ahorita lo que tenemos que ver es que el diablo había hecho creer a Eva, ¿verdad?, que si desobedecía a Dios iba a ser bien para ella. Y dice en el 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces comen del fruto prohibido por Dios. Y vean el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Ahora, vean, fíjense bien, nosotros, cuando recibimos a Cristo, se nos abren los ojos. ¿Ven esto? Aquí se pecan y se les abren los ojos. ¿Cuáles ojos? Que habían entrado en pecado. Los ojos terrenales. Los ojos terrenales. Ya habían pecado y se les abren los ojos terrenales. Fíjense bien, Ahora, ¿cuáles ojos se les cerraron? Esos se les abren los ojos terrenales después del pecado, y ahora se les cierran, es decir, quedan ciegos espiritualmente. ¿Se dan cuenta? El pecado pone al hombre en un estado de ceguera espiritual. Ya no puede ver a Dios, ya no puede tener relación con Dios, y eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. ¿Vamos viendo? Ahora sí vamos a regresar a Efesios. Ahora, dice Pablo aquí en el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado había matado espiritualmente al hombre, y esa muerte espiritual la heredan a todos sus descendientes. Todos los seres humanos descendemos de Adán y Eva. Por lo tanto, todos heredamos la causa del pecado, que es una muerte espiritual. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo, nos dice, ¿verdad?, cuando está pidiéndole que le siga a un hombre, le dice: Señor, nada más déjame ir a enterrar a mi padre. Le dice: no, ve, ¿verdad?, sígueme,
y deja que los muertos entierren a sus muertos. Dice, tú no. Sí, vamos entendiendo eso. Bien, entonces, dice, nos dio vida cuando estábamos muertos. Muertos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos por causa de nuestros delitos y de nuestros pecados. ¿Sí? Bien. Ahora el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, en estos pecados, ¿ah?, en estos delitos y pecados, anduvimos todos los que fuimos salvos en otro tiempo. Dice, anduvimos en otro tiempo. Todos. Se incluye Pablo. Pablo dice, yo también. Todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todos los jóvenes, todos absolutamente, nacimos de la descendencia de Adán y Eva, y dice, también anduvimos en otro tiempo pecando y andábamos en delitos y en pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Miren, hermanos, el diablo, el Señor le dio autoridad sobre los vientos, y el medio que utiliza el diablo y sus ángeles es el viento. Es el medio por el cual ellos se transportan. Y dice que seguimos la corriente de este mundo, es decir, todos los hombres, ¿verdad? Todo el mundo, absolutamente todo el mundo está dentro de esa corriente de aire. Es decir, estamos obedeciendo, o está obedeciendo el mundo casi en su totalidad, excepto los que han creído en Cristo. Están siguiendo al príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo. Bien, vamos rápidamente a Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. ¿Verdad? Dice, todo el mundo está ahí. Y dice, nosotros andábamos igual que los del mundo, siguiendo la corriente del poder del diablo, ¿verdad? Y tomábamos la forma de los seguidores del diablo, de los hijos del diablo. Y dice, y ese mismo espíritu ahora, en ese momento y ahora y mañana y pasado y todos los días desde el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? El hombre ha estado bajo ese influjo o bajo ese poder del diablo. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Operar quiere decir trabaja. Los pensamientos malos, ¿verdad? Aparte de nuestra pecaminosidad, porque nosotros tenemos un pensamiento ya pecaminoso, de hombre caído. Pero aparte, el diablo y sus seguidores, sus ángeles demoníacos, nos influyen de una manera mental. El hombre, si no está en Cristo Jesús, los pensamientos que le llegan al hombre vienen del exterior. Por eso vemos que hay hombres que, no siendo muy malos, hacen cosas muy malas. Matan niños, matan mujeres. Hay quienes roban de una manera inmisericordia. Hay quienes sin una razón real para
maltratar o para golpear a alguien, lo hace. Porque todos aquellos pensamientos vienen de parte del diablo. Ahora, cuando el hombre está bajo el influjo del diablo, pero tiene un tope. El diablo no puede, por su propia cuenta, hacer todo lo que él quiera. Si no, ahorita el mundo estaría totalmente deshecho, totalmente destruido en todos los aspectos, moral y espiritualmente, y no habría salvación para nadie. Quien detiene eso es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero va a llegar un momento en que el Espíritu Santo va a dejar de trabajar y detener la maldad del pecado y la maldad de los hombres y la maldad del diablo mismo. Y entonces van a suceder grandes cosas, como vamos a ir a Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis 13. Vamos a ver qué pasa o qué va a pasar cuando Apocalipsis 13. Yo voy a repetir varias veces el capítulo y el versículo para que no haya esto. Bien, dice Apocalipsis 13:8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí? Pero no solamente algo, vean, vamos a ir al capítulo 9. Capítulo 9, vean el versículo 2, dice: y el quinto ángel tocó la trompeta y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, como cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, fíjense lo que va a pasar en los 7 años de gran tribulación, al final de los 7 años de tribulación, dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Mira, durante la gran tribulación, los 3 últimos años, 3 años y medio, el Señor le va a permitir al diablo hacer muchas cosas. Y va a ser tanto el dolor y la tribulación en esos momentos, que los hombres van a subirse a los edificios y se van a querer suicidar, ¿verdad? Se van a dejar caer, pero no se van a poder morir. Van a quererse, van a agarrar cuchillos y se van a tasajear para que mueran y no sientan no vean lo que están viendo, o que no sientan lo que están sintiendo, pero no van a poder morir. Y quizás hasta se corten brazos y piernas, pero no van a poder morir. Eso va a pasar. Bien, ahora vamos a regresar nuevamente a Efesios. Dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, en el 3, dice que hay quienes todavía obedecen al diablo. Hasta ahorita dijimos, ¿verdad? Hasta ahorita. ¿Quiénes son? Los que no han recibido a Cristo Jesús. Los que no han creído en nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Todavía siguen siendo dominados, gobernados por el diablo. Hasta ahorita
y desde siempre hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo para poner todo esto en orden. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira, en el alma está el asiento de las emociones, de los procesos, intelectuales. Es ahí en el alma, ¿verdad? Nosotros tenemos una vida a través del alma ahorita. Y esa vida es la que se manifiesta al mundo. En este momento, todas las cosas que hacemos, porque nuestro cuerpo o el cuerpo de los hombres que no han creído en Cristo, están gobernados no solamente por causa de los demonios, sino también por los apetitos de esta carne, de tu cuerpo. Tu cuerpo, y esto lo digo para los jovencitos, las jovencitas, los niños, ¿verdad? Que están aprendiendo de la Biblia, en su cuerpo hay necesidades o crean necesidades pecaminosas, sucias. Es en el cuerpo donde nace la necesidad de tomar. Es en el cuerpo, ¿verdad? Primero en la mente y después en el cuerpo, que nace la necesidad de drogarse. Es en la mente y en el cuerpo donde nace la necesidad de las personas para bailar. Es en la mente y en el cuerpo donde nace la necesidad de las personas para mentir, para fornicar, para adulterar, para hacer toda clase de pecados. Es en la mente y en el cuerpo. Por eso dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, estábamos en la misma condición y estábamos destinados a ir al infierno. Todos. Pero ahora vean el capítulo, el versículo 4. Éramos y estábamos igual que todos los demás hombres, ¿verdad? Que todos los demás seres humanos. Pero vean el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos ama. Miren, la razón, y esto lo tiene que entender mucho la gente, porque luego dicen, ¿por qué Dios permite que haya asesinatos? ¿Por qué Dios permite que haya mentira? ¿Por qué Dios permite que haya fraudes? ¿Por qué Dios permite todo esto? Porque Él tiene sus tiempos para llevar a cabo su plan. Pero muchos pueden ser beneficiados ya de su bondad y de su misericordia y de su amor a través de recibir a Cristo Jesús. De recibir a Cristo Jesús en su corazón. Vean qué dice. Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad? Dice, pero a pesar de que estabas en estas condiciones, a pesar de que estabas condenado como todos los demás y que andabas en delitos y pecados y que te movías dentro de la maldad del mundo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, ¿desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. Vean Efesios nuevamente 1:3, dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, por amor y por su voluntad. No es por la voluntad de los hombres, no es por la voluntad de los padres de ese hombre, ni por los abuelos, ni por los tíos, no, es por la voluntad de Dios. Y por el amor que Dios tiene a los hombres desde antes de la fundación del mundo. Entonces, diríamos, a pesar de, ¿verdad? Ese pero quiere decir eso, a pesar de andar en delitos y pecados, ¿verdad? Y que estábamos igual que todos los demás, Dios por su gran misericordia y por su gran amor, nos dio vida, ¿verdad? A pesar de nosotros mismos y de nuestra maldad, nos dio vida juntamente con Cristo. Quiero que vean esto. Estábamos muertos, es decir, no teníamos relación con Dios, pero esa vida que nos da juntamente con nuestro Señor Jesucristo nos hace nuevamente tener relación con Dios. El cristianismo, en definición, es una verdadera relación con el Dios vivo. Quiero que comprendan esto. El cristianismo es una verdadera relación con el verdadero Dios, con el Dios vivo. Quiero que comprendan eso. No es cualquier relación. No es una relación con un muñequito. No es una relación con una estatua de madera o de piedra, o de oro, o de plata, o de vidrio, o de cristal. Es una relación con el Dios verdadero. Es lo que es el cristianismo. Por eso entre los cristianos vemos tanta misericordia y vemos tantos milagros. Aunque no debería de ser eso lo que busquemos nosotros los cristianos. Lo que nosotros tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Buscar a Cristo, tener relación con Cristo, tener intimidad con Cristo por medio de la oración. Eso es lo que deberíamos de buscar nosotros, verdaderamente. Entonces dice, y estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora, esto está muy interesante, vean, vamos a Romanos 6. Romanos 6, quiero que vean esto. Dice que nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo, vamos a ver. Romanos 6. Vean el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En el Antiguo Testamento, Dios le dice a Moisés, mira, aquí está donde es la mesa de sacrificio para los animales, y vas a degollar a los animales, a los corderos, le vas a sacar la sangre de aquí del cuello, y esa sangre la vas a derramar alrededor. Una parte de esa sangre vas a hacer
derramada alrededor. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Bueno, esa sangre, dice también Dios, le dice a Moisés, tienes que rociar al pueblo, ¿verdad? Agarras con los dedos, ¿no? Metes la mano en la vasija de la sangre y los vas a hacer, ¿ya? Entonces, eso es el significado de un baño de sangre para el perdón de pecados, ¿sí? Ahora, vean que dice aquí el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nuestro Señor Jesús estuvo en la cruz del Calvario, ahí espiritualmente y escatológicamente estábamos todos los hombres, unos a su izquierda y otros a su derecha, todos, para que fuésemos bañados y rociados por la sangre de Cristo. Los que estaban a su derecha fueron bautizados escatológicamente por la sangre de Cristo. Ahí ya estaba, desde ahí ya estaba, espiritualmente estábamos ahí. Y lo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nuestro Señor Jesús entra verdaderamente al corazón de los hombres, este espíritu que estaba muerto ya tiene vida. Amén. Hay una resurrección. Una resurrección que si verdaderamente el hombre creyó, empieza a mostrarse a través de una actitud, a través de un andar diferente en este mundo, de un temor a las cosas de Dios, de un temor a recibir, ¿verdad?, de parte de Dios la disciplina. Pero sobre todo hay algo que pasa en el hombre creyente. Empieza a ver las cosas diferente a como las veía antes de recibir a Jesús. Es decir, empieza a ver, ¿verdad?, los ojos que estaban ciegos, ¿verdad?, los terrenales, ahora ya los recibe luz. Y esa luz la recibe por medio del Espíritu Santo, pero a través de la Escritura, a través de la Biblia. Y cuando vemos la Biblia a través de los ojos espirituales, porque ya hemos recibido a Cristo, ahora empezamos a ver lo sucio, lo feo, lo malo, lo terrible que es el pecado delante de Dios. Porque antes de esto decimos, pues todo el mundo miente, todo el mundo roba, todo el mundo adultera, todo el mundo fornica, todo el mundo mata. No pasa nada. Pero cuando recibimos a Cristo Jesús, entonces nuestra perspectiva, nuestra visión, que ya es nuevamente en Cristo Jesús y con una vista espiritual, empezamos a ver las cosas de una manera muy diferente. Y obviamente eso nos lleva a comportarnos de una manera muy diferente. Ya no deseamos hacer pecado, aunque a veces la carne nos gana, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesús que el espíritu siempre está dispuesto, mas la carne es débil. Pero ¿cómo nos vamos a fortalecer? Cuando hacemos todo en el poder de Cristo. Cuando hacemos todo en el poder del Espíritu Santo. Bien, ahora bien,
Entonces dice el 6, Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó. Es decir, ¿con quién? Con Cristo. Con Jesús nos resucitó. Nos dio resurrección. Es decir, nos dio vida nuevamente, ¿qué? En el espíritu. En nuestro espíritu que estaba muerto. Juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sentar en los lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo quiere decir que nos dio un lugar. Todavía estamos aquí en la tierra. No es como muchos pastores dicen y muchos maestros dicen, ¿verdad? Que ya estamos allá. No, para Dios efectivamente ya estamos allá, para Dios. Pero nosotros estamos todavía aquí y todavía está nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu aquí en la tierra. Cuando dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, quiere decir que ya nos dio un lugar VIP. Ya nos dio un lugar especial. Un lugar que nadie más puede ocupar más que el para el cual fue designado. Nada de que voy a llegar y pues a lo mejor me meto entre la multitud, ¿verdad? Y voy a ocupar el lugar de otro, voy a ocupar el lugar del hermano Marcelino, ¿verdad? Nada de eso. Es un lugar específicamente, ¿verdad?, creado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Para quién? Para el que estaba destinado. Bien. ¿Con qué propósito? Vean nuevamente. Miren, hermanos, todo lo que Dios hace, todo tiene un propósito. Es decir, tiene una finalidad. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mostrar en los siglos venideros, no para el mundo, lamentablemente, es para mostrar a toda la creación que somos hijos de Dios. En los siglos venideros, ¿cuántos? Todos los siglos venideros, es decir, toda la eternidad. Y a través de eso Dios va a mostrar todas las riquezas de su gracia. La principal riqueza de la gracia de Dios, o por la cual el hombre recibe todas las demás riquezas de Dios, es por haber creído en Cristo Jesús. No es por haber creído en San Martín de Porres. No es por haber creído en San Juan, en San Pedro, San Pablo, o en Jacobo, o en Bartolomé. No, es por haber creído en Cristo Jesús. Es nuestro Señor Jesucristo en quien recibimos, y por medio de creer en Él, recibimos toda la gracia y toda la riqueza de la gracia de Dios. ¿Verdad, Nicole? Es en Cristo Jesús. No hay otro medio. No es en María, no es en José, no es en ningún hombre, sino en Cristo Jesús que recibimos la gracia de la salvación. Es a través de Cristo que recibimos la vida espiritual, la vista espiritual nuevamente. Es en Cristo Jesús que recibimos toda la riqueza de la gracia de Dios y solamente de Él. Bien. Ahora vean el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia
quiere decir regalo inmerecido. Regalo inmerecido. La salvación es para quienes están conscientes de que no merecen esa salvación. Es curioso eso. La salvación es para los que están seguros que no merecen esa salvación, pero que han puesto su fe en Cristo Jesús, en los méritos que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Jesús derramando su sangre para el perdón y para el pago de pecados. Está eso. Dice, por gracia, por gracia, es decir, por un regalo, somos salvos. Por medio de la fe. Ahora, esta fe no es cualquier fe, ni nace en el corazón del hombre, no nace ahí. Es una fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es decir, esta fe es un regalo de Dios también. Regalo de Dios. Esta fe se llama fe salvadora. No es cualquier fe, ni tampoco es la fe que da el Espíritu Santo. No, es una fe que da Dios para que la pongamos a los pies de Jesucristo. En este momento, ¿verdad? Dios nos da la fe, todavía no somos salvos, ponemos esta fe en Jesucristo y entonces ya llegamos a ser salvos. Quiero que vayan viendo esto. Entonces, es una fe que es antes de ¿qué? De la salvación. Es decir, una fe que sirve para ser salvos. No es cuando somos salvos, sino es antes de ser salvos. Y que se utiliza, ¿verdad? Y que Dios requiere de ella para que nosotros seamos salvos. Ahora, esta fe, dice la Escritura que es un regalo de Dios. Por lo tanto, es una fe perfecta. Es una fe venida del cielo. Una fe poderosa. Y esas características no se dan en una fe humana. No se puede dar. Y es, ¿verdad? Antes dijimos de la salvación, porque sirve para la salvación. Ahora, entonces, esta fe, vamos a ver de la que habla Santiago. Vamos a Santiago, por favor. Santiago. Vean. 2:14. Fíjense primero. Dice, hermanos míos. ¿Está hablando para quiénes? Para los cristianos. Para los cristianos, para los salvos. Para los salvos. Que les dice hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
de lo que está hablando Santiago, es decir, le está diciendo, mira, si tú eres salvo, tu fe te va a llevar a hacer obras. Si tú dices que eres salvo, pero no haces obras de caridad para tus propios hermanos, para los que son del cuerpo de Cristo, entonces esa salvación solamente está en tu mente y no está en tu ser. Esa salvación solamente es un engaño de tu propia mente, creyendo tú que eres salvo, pero que tú no eres salvo. Esto es lo que está hablando. No está hablando de una fe salvadora. Porque dice que, vean nuevamente, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No es, fíjense bien cuando dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe que está muerta en sí misma quiere decir que nunca tuvo vida. Nunca tuvo vida. Por lo tanto, no muere, sino que nunca tuvo vida. Es lo que está diciendo ahí Santiago. Entonces, cuando Santiago dice eso, está diciendo, mira, muestra que eres verdaderamente salvo a través de tus obras. A través de tus obras tú te vas a dar cuenta si eres salvo. Mire, vamos a ir nuevamente a Efesios. Vamos a ir a Efesios. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe salvadora. Y esta fe no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, es decir, es un don de Dios. Nuevamente en el 9 dice, no por obras. Dice, no fuiste salvo por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por lo que hayas hecho tú, porque Dios te tomó y te salvó, ¿qué? Estando en delitos y pecados, andando como todos los demás en el mundo. Así te tomó Dios. Por lo tanto, no podías ser salvos en ese sentido. Si estabas totalmente dominado por el pecado y totalmente dominado por el príncipe de la potestad del aire, ¿cómo podías ser o desear ser salvo? ¿Cómo? ¿No? Es solamente por la misericordia de Dios que aún estando tú en delitos y pecados, Él te rescató. ¿Sí vamos entendiendo esto? Entonces, no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, quiero que vean esto, el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, es decir, hechura de Dios, creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está lo que está diciendo Santiago, ¿verdad? Dice, un verdadero creyente, un verdadero salvo, después de que es salvo, vienen las obras que Dios tiene preparado para su pueblo para que las haga. Es decir, las obras son solamente una muestra, solamente una de las muestras de que eres salvo. No sirven para que seas salvo, sino vienen después de la salvación. Cuando las iglesias dicen, es que tengo que portarme bien para que yo sea salvo. No, dice, te portas bien, buscas la santidad porque ya eres salvo. Buscas la regeneración porque ya eres salvo. Buscas la comunión con Dios por medio de la oración porque ya eres salvo. Ayudas a tu iglesia, ayudas a tus hermanos, ayudas no solamente a tus hermanos, sino quizás también a los del mundo, porque el cristiano verdadero no solamente tiene amor por la iglesia, sino que tiene misericordia por los del mundo. ¿Y cómo es una forma de
de mostrarle misericordia al mundo, miren, vamos rápidamente a Mateo 28. Versículo 18. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, si me dan toda la autoridad la tengo en el cielo y en la tierra, toda la autoridad. Y por esa misma razón, fíjense bien en lo que les está diciendo, en autoridad, ahí manda Jesús, pero dice no solamente en el cielo ni en la tierra, en todo lugar. Y es un mandamiento para toda la creación. Dice: vayan y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Hay que ir a predicar? Sí. ¿Hay que ir a ganar almas? Sí. Vamos a mandar a hacer folletos nuevamente en la iglesia. Ya se terminaron las vacaciones, ¿verdad? Hay que ir a ganar almas. Así que están persuadidos, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo para que vayamos. Estamos persuadidos, más bien, para ir a ganar almas, ¿verdad? Porque parte de esas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es ir y predicar el Evangelio. La principal razón por la que Dios todavía no te lleva al cielo es para que estés predicando el Evangelio. ¿Es que es para los pastores? No, es para toda la iglesia. ¿Es que es para los viejitos? No, es también para los jóvenes. ¿Es que es para los adolescentes? No, es también para los niños. Es para todos. Así que si vemos lo que está diciendo aquí Pablo, cómo nos toma Dios, ¿verdad? En un resumen, cómo nos toma Dios cuando estábamos muertos en delitos y pecados y que no teníamos oportunidad de ir a Él, ni deseos de ir a Él, pero que Él tuvo misericordia de nosotros y en amor, porque ya nos había predestinados para ser adoptados hijos suyos, entonces va y nos rescata por medio de un llamado. El Padre es el que llama, el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado y de la necesidad de un Salvador y nos lleva a Jesús, y entonces nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia y en su amor y por medio de su sacrificio, nos salva para vida eterna. Y después vienen ¿qué? Las obras, como una muestra de que verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús, y por lo cual nuestra vida cambia, nuestra actitud cambia, nuestro estilo de pensar, hasta de pensar, cambia. Dirían, hasta el modito de caminar nos cambia. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta mañana en que su pueblo ha recibido, Señor, de su gracia infinita por medio del estudio, le rogamos que lleve este estudio a muchos aquellos que no comprenden todavía el proceso de la salvación y que piensan, Padre, que haciendo buenas obras van a ser salvos. Que sea su Espíritu Santo redarguyéndolos para que crean en Cristo Jesús como único medio y como único camino de salvación a sus vidas. Que no confíen en sus obras, sino que sus obras sean muestras, Señor, solamente de que han creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo para salvación de sus almas. Padre, le rogamos y le pedimos esta tarde que sea su Espíritu Santo llevando este mensaje a todos aquellos, Señor,
que aún no han conocido su Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y que tenga usted misericordia de ellos y les muestre la riqueza de su gracia, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, para la gloria y honra del Padre. Amén. Amén.